Buenas tardes a todos, bienvenidos. Este es el seminario del Centro de Estudios de Seguridad, Investigación, Inteligencia y Gobernabilidad del ITAM. Y hoy estamos en una tarde especialmente interesante. Muchísimas gracias a Edna Jaime, muchas gracias Guillermo Valdés, que son quienes nos acompañan esta tarde para seguir lo que hemos iniciado desde hace poco en tratar de sistematizar el estudio de los temas de seguridad pública que hoy nos aqueja. Yo quisiera, no necesitan mayor presentación ninguno de los dos, pero de todos modos, yo quisiera presentar a Edna Jaime para si alguno de ustedes duda quién es. Edna es fundadora y directora general de México Evalúa, articulista del periódico El Financiero y colaboradora del financiero Bloomberg, consejera ejecutiva del Foro de París sobre la Paz, presidenta del Consejo Directivo del Youth Build México, Global Fellow del Williams Center en Washington y asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Cuenta con más de 25 años promoviendo transformaciones en las políticas públicas del país desde la sociedad civil organizada y más de 10 años en la dirección de think tanks. Edna es licenciada en Ciencias Sociales y maestra en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y en 2011 fue galardonada al mérito profesional por el mismo instituto. De igual forma, fue condecorada por la Medalla de la Cámara Alta de Francia. Dentro del ámbito de políticas públicas, ha promovido la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la redacción y revisión de las leyes de relevancia para la rendición de cuentas en el país, y fue electa por el Senado mexicano como integrante de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, el que presidió en octubre de 2018. Pero yo digo, además de muchas otras cosas, pero yo digo, Edna, que lo más importante es que además es afiliada al Centro de Estudios de Inteligencia y Seguridad y Gobernanza del ITAM. Muchísimas gracias por estar aquí, Edna. No, muchas gracias, Jorge. Estoy encantada de que me invites y pues voy a tratar de hacer alguna aportación sustantiva a los objetivos del centro, y por supuesto que me encanta que este centro esté vinculado con mi alma mater. Entonces no puedo estar más contenta y agradecida contigo por la invitación. No digas esto, ya aquí somos parte del mismo equipo. Guillermo Valdés Castellanos también, y Tamita, socio director del área política de seguridad del Grupo de Economistas y Asociados GEA, empresa de consultoría económica y política generadora de información y análisis integral. Es licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM. En 2007 fue galardonado por el Premio Mérito Profesional, también por el mismo instituto. Se ha desarrollado laboralmente en el sector público, en las Secretarías de Desarrollo Social, Educación y Programación y Presupuesto. Fue director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, de 2007 a 2011. Fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional y del Gabinete de Seguridad Pública de la administración del presidente Felipe Calderón. Asimismo, fungió como coordinador del Grupo de Alto Nivel México-Estados Unidos en materia de cooperación para la seguridad y fue investigador de la Fundación Ortega y Gasset. Sus temas de interés son la seguridad nacional, seguridad pública, cooperación para la seguridad, narcotráfico, diseño y asesoría de políticas públicas. Entre sus publicaciones destaca el libro La historia del narcotráfico en México, donde analiza la relación entre crimen organizado, violencia e instituciones de seguridad y justicia. Memo, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, placer estar con ustedes. Bueno, en el verano empezamos unas mesas de seguridad internas y unos seminarios de lo que publicó luego el centro, y algunos de ustedes me decían, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos a poder sistematizar y convertir esto en una verdadera agenda de estudios que podamos ir acercándola y llevarla de manera práctica a la política pública y a la práctica pública en México? Por eso hoy los invitamos en este tema de creando una agenda de seguridad nacional. ¿Y les parece bien? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Tendrías tú 20 minutos, Edna? Y luego 20 minutos, Guillermo. Luego abrimos preguntas y respuestas y les volvemos a dar 20 minutos a cada uno de ustedes. ¿Les parece bien? Fantástico, Jorge. Entonces, vamos a empezar contigo, Edna, si te parece. Adelante, por favor. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Bueno, preparé algunos puntos
para tratar de estructurar mis ideas y mi exposición. Y como decía, espero que sean útiles para pues, esta agenda que queremos articular desde el centro, ¿no? La crisis de seguridad que afecta al país desde hace más de 15 años ya nos está demandando soluciones y respuestas efectivas. La violencia letal ha alcanzado su punto máximo en los últimos años con un promedio de 100 asesinatos diarios. Y en los últimos meses, los homicidios se han estancado en ese nivel histórico, sin que haya signos de tendencia a la baja. Frente a este panorama, pues el gobierno federal apuesta por militarizar aún más la seguridad pública, en detrimento de instituciones civiles y policiales. Entre los elementos de esta estrategia de seguridad está pues, la creación de la Guardia Nacional, que por la evidencia que pues, hemos podido recopilar, pues es más militar que civil. También ha sido destacado el desmantelamiento de la Policía Federal, y algo que me preocupa mucho es que para el presupuesto 2021 se está previendo un recorte de los subsidios para la seguridad de los municipios. De hecho, desaparece uno de los fondos más importantes, que es el Fortaseg, y la eliminación de la Política Nacional de Prevención. No hemos logrado, además, en todos estos años, construir un sistema que coordine las acciones de los 3 órdenes de gobierno, defina metas claras para reducir la violencia y evalúe los resultados de las políticas de seguridad. Para pacificar al país, estoy convencida de que debemos reformar nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública, y por ello celebro y respaldo las propuestas acordadas en las diferentes mesas de diálogo de este Centro de Estudios sobre la Seguridad, Inteligencia y Gobernanza. Entre ellas, pues reorientar la asignación de presupuesto federal para incrementar los recursos destinados a atender los delitos del fuero común, construir instituciones de seguridad civiles, fortalecerlas en los distintos ámbitos de gobierno y articularlas en sus funciones y objetivos, generar diagnósticos locales para entender las dinámicas de violencia más allá de los temas del crimen organizado, otorgar a las policías municipales la facultad de investigación, construir un servicio civil de carrera policial que dignifique el trabajo de los agentes policiales, reformar instituciones de procuración de justicia, las fiscalías estatales, fiscalías federales y el sistema carcelario para fortalecer el Estado de Derecho. Esos son algunos de los puntos que me parecen sobresalientes de lo que se recoge de aquellas mesas. Todos estos elementos son parte de un sistema, un modelo nacional de seguridad pública que me parece es necesaria para la pacificación del país. Creo, sin embargo, que el modelo actual tiene un error genético que tenemos que evitar reproducir. Su entramado legal, institucional y organizacional está diseñado como si la seguridad de los ciudadanos fuera un problema exclusivo de la federación o las entidades federativas. Los municipios y la dimensión local de la seguridad tienen un peso marginal en el actual sistema. Existen pocas comparaciones sistemáticas entre los diseños institucionales de seguridad pública que hay en el mundo. Esta es todavía una tarea pendiente para la política comparada. No obstante, los pocos estudios que se han realizado dejan en claro la relevancia de la dimensión local. Parafraseando uno de estos estudios comparativos, dice, y abro comillas, la probabilidad de éxito o fracaso de las políticas de seguridad en ámbitos federales depende de la habilidad de responder, incorporar y reconciliar los valores, prioridades y necesidades de las comunidades locales. Esta es una cita de un libro que se intitula Public Security in Federal Politics. No hay experiencia exitosa en el mundo que no tenga como punto de partida generar las condiciones propicias para la seguridad en las comunidades, en lo muy local. La construcción, la reformulación de un modelo, un sistema nacional de seguridad pública debe de contar con esta dimensión local como piedra angular, y esto implica un trabajo y una agenda muy amplia de discusión. En México Evalúa nos hemos especializado en una arista que creemos muy importante: la información e inteligencia como base para dotar de seguridad a las comunidades.
A partir del trabajo que hemos hecho, se han identificado 5 objetivos concretos y urgentes que se deben tomar en cuenta para construir un modelo de seguridad que parta de lo local. Voy a mencionarlos. Lo primero es elaborar diagnósticos locales sobre las dinámicas de violencia y criminalidad. Para atender de manera efectiva a los delitos, se deben tomar en cuenta las características particulares de cada localidad o región. Una metodología que nos permite atender la violencia de manera focalizada es la identificación de los puntos críticos o hotspots. A través de esta herramienta que en México hemos utilizado mucho, se pueden conocer los puntos de alta concentración delictiva, identificar las características del espacio que facilitan la comisión de los delitos y, por lo tanto, implementar estrategias ad hoc para atender las zonas más violentas. Voy a dar un ejemplo de la aplicación de estas metodologías. En 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo identificó una reducción de 22% en los robos con violencia en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, tras la implementación de un programa que combinaba la identificación de hotspots con el patrullaje a pie. Otra experiencia similar ayudó a reducir los delitos violentos en las calles de Filadelfia, en Estados Unidos. En México Evalúa hemos adoptado la metodología para realizar diagnósticos locales sobre violencia letal, tanto en la Ciudad de México como en Nezahualcóyotl y varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Y queremos construir con la autoridad estrategias de reducción y prevención de los homicidios. Segundo punto es diseñar políticas locales para atender la violencia que involucren a las instituciones de seguridad, pero también a otras agencias de los gobiernos. No seamos ingenuos, la violencia y la inseguridad no solo la arreglan los policías. En su libro más reciente, Bleeding Out, The Devastating Consequences of Urban Violence and Bold New Plan for Peace in the Streets, Thomas Abt es un investigador de Harvard y ex colaborador de la administración de Obama, presenta de manera muy elocuente que la violencia urbana, por más extendida que se encuentre, se puede atender. Y la clave para lograrlo está en trabajar de manera focalizada en la dimensión local. Para ello propone diseñar estrategias locales que observen 3 principios: focalizar, hacer un balance entre control y prevención y equidad. Las implicaciones de estos 3 puntos son extensas, pero quiero destacar una de ellas. Las estrategias requieren de participación de múltiples agencias de gobierno local y no solamente los policías. En nuestro propio trabajo con algunos municipios más importantes del país, hemos encontrado evidencia que nos indica que el argumento de Abt también es aplicable para el contexto mexicano. En Zapopan, por ejemplo, encontramos que los rezagos educativos, de vivienda y de acceso a servicios básicos tienen efectos muy significativos que aumentan la probabilidad de que ocurra un homicidio en el municipio. Por ejemplo, los hotspots de homicidio en Zapopan se destacan por 3 características socioeconómicas desfavorables. El 37% de la población no logró completar la secundaria y el 39% no tiene acceso a salud. En proporciones superiores al resto del municipio. O sea, estos hotspots donde se concentraba el homicidio tenían estas características que los diferenciaban. Les comparto otro ejemplo que me parece muy ilustrativo. Investigadores de la Universidad de Chicago, me refiero a Christopher Bladman y Benjamin Lessing, y de la Universidad EAFIT de Medellín, Santiago Tobón y Gustavo Duncan, están llevando a cabo un proyecto para estudiar la presencia de combos. Los combos son bandas con mayores niveles de organización, control y gestión territorial que las bandas delictivas tradicionales. En las comunidades de Medellín, en su investigación, que incluye estrategias cualitativas y cuantitativas, han descubierto que la mejor política anticombos consiste en incrementar la capacidad del gobierno local para proveer de servicios públicos a la comunidad.
De acuerdo con nuestros propios resultados en la zona metropolitana de Guadalajara y la evidencia que está generando el estudio de los combos en Medellín, podemos decir lo que les decía, somos ingenuos si pensamos que las policías solas pueden atender la conflictividad social. Un tercer punto es promover y consolidar un modelo de proximidad en las policías locales. Las policías locales son las representantes del Estado más cercano a la ciudadanía. Ellos conocen mejor que nadie dónde se cometen los delitos, quiénes son los agresores y cuáles son los principales factores de riesgo en una localidad. Además, los policías locales atienden el 86% de los delitos que más afectan a los ciudadanos, como son robos y también homicidios. Sin embargo, lo sabemos, el vínculo entre ciudadanía y policías está muy desgastado y en algunos casos roto. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la ENSU, solo el 46% de los mexicanos confían en su policía municipal, cifra que se encuentra por debajo de la policía estatal, con un 53%, y la Guardia Nacional con un 76%. Este tema de desconfianza se puede revertir, está ya muy probado. Tanto en ciudades de Estados Unidos como en América Latina se han implementado el modelo de policía comunitaria o policía de proximidad, que tiene como objetivo generar cambios en la filosofía y forma de operar de las corporaciones policiales. Las principales características de este enfoque policial son la descentralización de la toma de decisiones, el fortalecimiento de la confianza por parte de la ciudadanía y la atención conjunta de los problemas de seguridad que afectan a la comunidad. Hay una evaluación de un especialista de este tema, Nadim Connell, que demostró que la policía de proximidad tuvo resultados positivos en reducción de delitos violentos y patrimoniales, robo a casa habitación, robo de autopartes, robo a transeúntes, en varias ciudades de Estados Unidos en el periodo en que ella estudió, que fue del 96 al 2002. Realmente disminuciones muy sustantivas. Este modelo se ha implementado en España y también en México. Aquí tenemos también modelos promisorios de policía de proximidad. La Policía Municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, es uno de ellos. La policía de este municipio ha implementado el enfoque de proximidad a través de sistemas de cuadrantes y las redes vecinales a nivel de cuadra, más de 10,000 en todo el territorio. Y gracias a este modelo, las policías generan un vínculo con los vecinos de sus cuadrantes y atienden demandas en materia de seguridad. Además, reciben peticiones sobre servicios públicos no atendidos que posteriormente se canalizan a las áreas responsables del ayuntamiento. La confianza de los habitantes de Nezahualcóyotl a su policía ha mejorado. Pasó del 51% en 2016 a 67% en 2019. Además, encontramos indicios de que los homicidios y los robos con violencia han disminuido de manera significativa en el municipio a partir del 2015, año en que comenzó la implementación de estas redes vecinales y de este modelo de proximidad. Un cuarto punto, me voy rápido porque sé que se me está agotando el tiempo, es atender de manera prioritaria los conflictos para evitar el escalamiento de la violencia. Pues la investigación académica que se ha acumulado a lo largo de los años nos muestra que la mejor manera de reducir los comportamientos violentos es atenderlos antes de que estos sucedan o escalen. De acuerdo a la ENSU, nada más para ver cuál es el potencial que tenemos para trabajar en la contención de la conflictividad. De acuerdo con la ENSU, para el primer trimestre de 2020, el 32.9% de la población mayor de 18 años tuvo al menos un conflicto o enfrentamiento en su vida cotidiana durante los últimos 3 meses. Este porcentaje puede parecer poco, pero si ajustamos la mirada en los centros urbanos, encontramos concentraciones importantes. Por ejemplo, en Hermosillo, casi el 60% de la población de mayor de 18 años tuvo algún evento, algún conflicto en su entorno. En Zapopan, el 54%. En Tlalnepantla, también mayor al 57%. La mayoría tiene que ver con conflictos vecinales.
Con esta cifra en mente vale la pena preguntarnos qué instrumentos tienen los gobiernos locales para evitar estos conflictos. En el trabajo que hemos realizado en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara hemos encontrado evidencia sobre la relación que existe entre el número de lesiones dolosas registradas a nivel de AGEP y la probabilidad de que se registren más homicidios. ¿Cómo cambiaría el panorama de nuestras localidades si no solo se pudieran atender de manera expedita las lesiones, sino los conflictos que éstas generan? Desde nuestra perspectiva, este paso tiene un gran potencial para reducir la violencia en el país, pero no necesariamente se ha trabajado sobre este aspecto. Con estrategias locales de atención temprana y mediación de conflictos se puede evitar que la violencia y los conflictos escalen. Un instrumento de política pública que puede ayudar a conseguir este objetivo es la justicia cívica. A través de ella, las policías atienden los conflictos entre ciudadanos y las conductas antisociales, el consumo de alcohol y drogas en la calle, pandillerismo u otros disturbios. Después de identificar conductas antisociales, se canalizan a un juez cívico o calificador, quien media situaciones, aplica una sanción y cuando la merita, instruye que se repare el daño. En vez de pagar una multa, como se hacía tradicionalmente, la justicia cívica busca llegar a acuerdos entre las partes, que los infractores sean canalizados a programas de rehabilitación o que realicen algún tipo de servicio comunitario. Tenemos algunos municipios en el país como Escobedo, Morelia, Colima, que ya están implementando este tipo de mecanismos. Voy a parar aquí. El último punto era sobre la prevención, pero el mensaje, después de haber presentado esta información, es que si pensamos en la pacificación del país, en replantear nuestro modelo de seguridad, tenemos que hacerlo desde lo muy local. La agenda es muy grande. Aquí presenté acaso algunos temas que considero relevantes: la información, la generación de diagnósticos, la justicia cívica, la intervención de distintas agencias en la atención de la conflictividad. Y creo que todas son piezas que deben de acompañar el trabajo meramente en seguridad para ir construyendo los soportes de comunidades seguras y los soportes de proceso de pacificación. Creo que son temas, Jorge, que podrían ser eh, eh, complementar una agenda amplia que mire a la seguridad como un fenómeno complejo y que por lo tanto requiere instrumentos complejos para ser abordada. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti. Y hablando del título del seminario, que es Desarrollando una agenda, cuando tienes tantas cosas avanzadas tú y lo que nos presentas ya es una agenda específica para el tema del tema local, me parece que es un gran avance. Te agradezco muchísimo, Edna. Y Gracias, Jorge. regresamos al punto 5 y a las otras visiones, pero sí, siempre sé que nos vamos a quedar cortos de tiempo. Pero le damos entrada entonces, Guillermo, parece bien, Guillermo Valdés, contigo, y después regresamos con Edna. Perfecto. Voy a poner unas láminas para acompañar la presentación. ¿Ya está en pantalla? Sí. Bueno, yo me voy a ir un poco como a la visión general que se requiere como de una política más a nivel federal que no se contrapone ni excluye todos los aspectos locales que me suscribo de los que expuso Edna, que creo que son necesarios. Hay complementos y hay apuntes sobre la necesidad de eso local, pero la visión para mí lo que les voy a presentar es como la visión global desde el ámbito federal. Y aquí el primer punto que hay que tener en cuenta para la definición de una agenda de seguridad es, hay que debatir los objetivos. Puede parecer como un tema muy obvio o evidente, pero de hecho
yo creo que uno de los problemas que hemos enfrentado en los últimos 15 años de políticas de seguridad es que no han estado claros los objetivos de la política de seguridad. Pongo aquí 3 ejemplos de lo que pudieran ser objetivos. Por ejemplo, en el gobierno de Calderón se enfatizó mucho todo el tema del combate al narcotráfico, y una vez puesto el objetivo, tarde o temprano uno se da cuenta que ese objetivo es absolutamente incumplible y irrealizable, porque a final de cuentas uno llega al problema de legalizar o no las drogas, ¿no? Y entonces yo creo que no hay solución al problema del narcotráfico sin legalización, pero como la legalización no es viable a nivel internacional ni de todas las drogas, pues el problema queda irresoluble. Sin embargo, pues no puedes evitar tener como objetivo reducir o controlar o minimizar o lo que sea al narcotráfico, lo cual te implica una serie de políticas distintas, que si el objetivo, por ejemplo, fuera reducción de violencias e inseguridad. Lo que nos planteó Edna, yo creo que son aterrizajes muy concretos de modelos y estrategias para reducir violencias e inseguridad en el ámbito local, en donde, por ejemplo, el narco no es prioritario, es fundamental el fortalecimiento de policías y procuración de justicia, la importancia de lo local, etcétera, ¿no? Si el objetivo es ese, pero, por ejemplo, pues tenemos narco, ¿qué hacemos con él? ¿No? Entonces hay que hacer la combinación. Ahora, por ejemplo, se plantea ya no como desde concepciones nuevas de seguridad, no como seguridad pública, sino como seguridad ciudadana. El objetivo es construir la paz, pacificar al país, en fin, cualquiera de las versiones semánticas que se quiera. Y esto pone el énfasis en la atención de causas sociales, la participación de la sociedad, en fin, yo nomás los apunto aquí. No podemos definir una agenda de seguridad si no tenemos muy claro cuál es el objetivo, los objetivos, porque nos podemos perder ahí. Y de hecho, yo creo que parte del problema ahorita o sea, con los 3 sexenios en que ha habido el problema de la violencia y la inseguridad, no ha estado clara y totalmente resuelto el tema de los objetivos. Yo creo, y viendo más allá del debate, asumo que hay, para poder considerar al menos parcialmente los 3 objetivos anteriores o con distintas prioridades, no parcialmente, sino con distintas prioridades, una política de seguridad requeriría 3 grandes componentes o 3 ejes. ¿Cómo debilitas a las organizaciones criminales? Y esto es fundamental para poder reducir la inseguridad y la violencia. El segundo es cómo fortaleces la cadena institucional de seguridad y justicia en el país, que ha estado terriblemente descuidada y desatendida, esa cadena institucional, y que no va a haber posibilidad de debilitar organizaciones ni reducir inseguridad y violencia si no tienes instituciones eficaces, legítimas, legales, etcétera, ¿no? Y el tercero es todo el tema de la atención a los factores sociales que propician surgimiento y la continuidad del fenómeno criminal. Todo el tema de construcción de paz, de prevención social, etcétera. Yo creo que estos 3 grandes ejes pudieran articular la definición de una política integral de seguridad. Para el debilitamiento de las organizaciones criminales, aquí la primera pregunta es ¿de qué organizaciones criminales estamos hablando? ¿No? Porque la evolución de las organizaciones en nuestro país, de las que se dedican a la delincuencia, se ha mutado terriblemente del 2000 al 2020. En estas 2 últimas décadas pasamos de narcotráfico muy poderoso, ahí teníamos las organizaciones históricas del narcotráfico, Pacífico, Juárez, Tijuana, Golfo, Milenio, etcétera.
luego cómo se fragmentan durante el sexenio de Calderón, los Beltrán Leiva, la familia, los templarios, los Zetas, cómo surge el cártel Jalisco Nueva Generación, y luego se da una atomización cuando desaparecen varios de estos y tenemos 250 bandas. Ahí tenemos un mapa rapidísimo de cómo estaban organizados los carteles en 1990, y este es un conteo de bandas detectadas por Eduardo Guerrero en su consultora Atlantia, que dan alrededor de 250 bandas. Entonces, no podemos reducir violencia y debilitar organizaciones criminales si no tenemos un diagnóstico mínimo de cuál es el sujeto con el que vamos a tratar o al cual queremos controlar. Y yo creo que si, no obstante la importancia y la presencia y la fuerza y la violencia que generan las organizaciones criminales, yo creo que las investigaciones y los estudios sobre quiénes son y cómo operan y cómo se alimentan, cómo se transforman, cómo se adaptan a la política del Estado de las organizaciones criminales es uno de los vacíos de investigación más grandes que tenemos en este país. O sea, las investigaciones sobre partidos políticos, sobre movimientos sociales, sobre sindicatos. Hay un montón de investigación sobre muchos sujetos sociales, económicos y políticos, pero la investigación sobre el actor criminal, las organizaciones criminales, es terriblemente pobre en nuestro país. Entonces, si queremos realmente debilitarlas, hay que abundar en eso. Pero bueno, a final de cuentas, yo lo que creo es que los cambios de números y de estructura de la organización se han acompañado de cambios cualitativos muy importantes, que son, por ejemplo, son organizaciones que han ampliado y profesionalizado sus aparatos de violencia. O sea, son crímenes, son organizaciones terriblemente violentas, han diversificado sus actividades terriblemente, del narco a delitos patrimoniales, a otros mercados ilegales como el huachicol, la trata de personas, el tráfico de indocumentados, etcétera. Luego hay una especie de federalización de crimen organizado entre bandas de narcotráfico o pedazos de bandas con bandas delictivas locales, control de otros mercados ilegales, control de actividades económicas legales, captura y reconfiguración de instituciones estatales. O sea, todo la complejidad de estas organizaciones y de las condiciones que las hacen posible y que sigan siendo, que sigan expandiéndose y controlando actividades y mercados es impresionante. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder definir políticas de seguridad más eficaces. Es un diagrama muy general de cómo han evolucionado del 2006, cuando eran más bandas de narcotráfico, a organizaciones más de alcance local con delitos de otro tipo, patrimoniales y otros mercados ilegales, a la extracción de rentas en la parte de abajo, a violencia más generalizada. En fin, son ayudas nada más para tratar de entender el fenómeno. Y pues miren aquí las coincidencias ya. Frente a esa diversidad de organizaciones criminales, habría que definir estrategias diversificadas con prioridades claras. Yo creo que, por ejemplo, hay que reducir violencia, lo cual implicaría desarticular a las organizaciones que son más crueles, más violentas, y esto supone la fusión de inteligencia y operaciones, darle prioridad a construcción de áreas de inteligencia en las fuerzas federales y en las policías estatales y municipales. Luego, reducción de delitos de alto impacto, lo cual requiere unidades policiales especializadas contra secuestro, extorsión, violencia contra las mujeres. Investigación y desarticulación de redes de protección política y policíaca de las organizaciones criminales. Estrategias contra el lavado de dinero, cooperación internacional. O sea, son algunas de las estrategias diversificadas para el objetivo de reducir inseguridad y violencia mediante el debilitamiento de las organizaciones criminales.
El segundo componente de la política es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia. Creo que es una de las cosas que hemos platicado muchísimo. Es el disco, para mí ya es un disco rayado hablar de esto, la ineficacia de las policías, de los ministerios públicos, del Poder Judicial, del sistema penitenciario, y detrás de esto, el problema presupuestal. Aquí están, vean el gasto en seguridad, el total en pesos constantes de 2021 para incorporar el presupuesto para el próximo año. Si se fijan, el año que más se ha tenido presupuesto es 2012, 334,000 millones, y el 2020 tenemos 288,000 millones, y para el año que entra están considerados 308,000, pero ahí hay trampa, hay que sacar 28,000 millones que están en defensa, en Sedena, que son para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. O sea, en realidad aquí estamos con 280,000 millones de pesos para el próximo año. Esto es escaso 1 punto del PIB, y si quisiéramos ser más o menos eficaces, tendríamos que triplicar esto a 3 puntos del PIB. Cuando menos 2.5 puntos de PIB se requerirían, y eso no es solo cuestión de dinero, sino también de mecanismos eficaces de aplicación de estos recursos, con muchos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Estas estadísticas te hablan de la problemática de la procuración de justicia, de cómo mejoramos y le metemos dinero a todo esto, o no salimos del tema de la impunidad. Está aquí la cifra negra, delitos denunciados, la cifra negra del 90. Digo, ya es viejo esto, pero no ha cambiado drásticamente esto, y del 10.5, lo que pasa con esas averiguaciones previas. Entonces, 60% tienen averiguación, 32 no, y del otro no se sabe. O sea, realmente la tragedia en la cuestión institucional es enorme. ¿Qué habría que hacer con policías? Reforma del diseño federal para regresar a la parte no militarizada, reconstruir las policías municipales, todo el proceso de profesionalización, de apoyarlos y que tengan sus áreas de inteligencia, y en todos el tema de derechos humanos hay que considerarlo. La justicia, pues todavía falta mucho por instrumentar el nuevo sistema, se requieren más ministerios, más recursos, el uso de métodos alternativos de justicia, la transparencia en el Poder Judicial, cárceles, ampliar el sistema carcelario, depuración, administración, reforma de métodos de rehabilitación, etc. Y luego el tercer componente de la política tiene que ver con todo el tema de la causa social, la vinculación entre delito y sociedad, y cómo reconstruir las comunidades que ya han sido afectadas por la violencia. Aquí pues hay que considerar todo cómo se da esa relación, cuál es la base social del crimen organizado. En el caso del narcotráfico, pues es amplísima su base social. En el caso del robo de los hidrocarburos, pues todas las comunidades que se benefician de la venta de la gasolina y del diésel, el debate sobre los factores sociales y económicos que propician la incorporación de los jóvenes a la vida delictiva es incipiente, todavía no lo tenemos muy claro, pero bueno, pues está lo que con ciertas condiciones de pobreza, desempleo, falta de educación, que son causas necesarias pero insuficientes, hay que profundizar. Hay estudios muy serios, por ejemplo, sobre la importancia de la economía informal y sus puentes con la economía criminal. Es todo un gran tema que lo ha desarrollado bastante John Bailey en Washington. Sería muy importante el que veamos cómo se contiene
el tema de economía informal y delito. Luego, a final de cuentas, no hay mucho modelos y políticas públicas eficaces de prevención en nuestro país. Hay que avanzar muchísimo en ese. Aquí hay uno de los modelos en el que yo estuve participando y trabajando para la instrumentación en Ciudad Nezahualcóyotl. No me entretengo porque sería muy largo explicarlo y se va a acabar el tiempo. Y además de los programas sociales tradicionales para la prevención, como la atención a familias rotas, proyectos contra la deserción educativa, yo creo que hay 3 programas fundamentales después de tantos años de violencia, que es la atención y reducción de violencias de género, la atención a víctimas y búsqueda de desaparecidos, y la reconstrucción de paz en comunidades afectadas por la violencia. Hasta aquí llega mi participación. Muchas gracias. No, hasta ahí, así empieza tu participación, mi querido Guillermo. Bueno, la primera parte, pues. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo simplemente les voy a comentar las preguntas que hemos recibido, para que las tengan en cuenta, para que podamos redondear. Repito, para toda la audiencia, el título del seminario era Desarrollando una agenda de seguridad pública, y precisamente porque los dos lo han tocado, y es la dificultad que se tiene para decir por dónde empezamos. Todo sirve, sin duda, pero sí está claro, dice Guillermo, pues es que tenemos que empezar por el principio, porque el problema es que hasta los objetivos tendríamos que revisarlos. Nosotros hemos estado trabajando, yo en lo específico he estado trabajando sobre lo mismo en la formación de esta agenda, y todavía también se me antoja un poco más atrás, porque tenemos sí que definir los objetivos, coincido, Guillermo, pero también tenemos que trabajar sobre los conceptos, porque los conceptos mismos tienen problemas y generamos una confusión enorme cuando yo encuentro que con frecuencia no sabemos ni de qué estamos hablando, y cómo se enciman los temas de seguridad pública. Hemos tenido recientemente el gran debate sobre seguridad interior, y no digamos seguridad nacional, cuando además se involucra a las Fuerzas Armadas, un instrumento de defensa nacional, que es entonces inevitable hablar del modelo nacional de seguridad. Y lo pongo así, modelo nacional de seguridad y no de modelo de seguridad nacional, para enfatizar lo de modelo nacional y no seguridad nacional, lo que incluye desde luego todos los elementos. Pero podemos ser mucho más específicos, el concepto mismo de policía, de ser policía. Dice Edna, tenemos que ir a lo local. Yo siempre coincidimos en esto y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero les va a llamar la atención, también las preguntas también empezamos con lo más general o lo más específico, porque además pues nos esperamos y diseñamos la casa, mientras esperamos que se acabe de quemar, supongo. El tema de la urgencia con la trascendencia, y estas definiciones de temas estratégicos u operativos, y otra vez, conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre lo estratégico y lo operativo? Yo creo que a muchos de los grandes errores recientes y no tan recientes en política pública es la confusión entre lo estratégico y lo operativo. Comento las dos preguntas. Ignacio Toller dice, se enfoca sobre la necesidad de legislación, que efectivamente dentro del tema de modelos es hablar, una parte es la parte del marco legal, y dice que tanto necesitamos marcos legales, y específicamente él aborda el tema sobre las competencias, la competencia de la autoridad federal contra la autoridad estatal y la autoridad municipal, porque esa policía que tú describes, Edna, es una policía ciudadana. Inclusive esa policía de proximidad,
A mí no me deja de llamar la atención cuando de pronto la Policía Federal de pronto tuvo también sus cuerpos de policía de proximidad, que no deja de sorprender, porque entonces dices, Policía Federal, pues este concepto que es lejano, ¿cómo vas a tener ese elemento de proximidad que por tu naturaleza parecería que no la puedes tener, o tendríamos que discutir el concepto? Gabriel Guerrero habla de una cosa que lo voy a poner y se lo voy a repetir a él, porque él dice, ¿cuánto tiempo toma poder hacer una policía eficiente para poder sustituir a la Guardia Nacional? Entonces, la Guardia Nacional en construcción, entonces, que conste que estoy pasando la pregunta, pero sí que retrata el ambiente y es la pregunta y por eso la recojo tal cual. El cuestionamiento y el cuestionamiento sobre la construcción de policía en sustitución de lo que hoy está en construcción. A mí me parece que la Guardia Nacional, pues finalmente es el nombre, y a mí me parece que se metieron en problemas por el tema, por el concepto constitucional que tiene el concepto de Guardia Nacional, pero además porque se podrá llamar como sea, pero finalmente es la Policía Federal. Si hablamos del concepto mismo de la policía. Y es la Guardia Nacional, pero es la función de la Policía Federal. En esto ¿cómo se llama? La Policía de Nuevo León se llama la Fuerza Civil, pero es la Policía Estatal. No deja de ser la Policía Estatal. Y el otro es el nombre artístico. Es el nombre artístico que necesita para poder cambiar y promover la transformación del perfil que tenía en ese momento la Policía del Estado de Nuevo León. La Guardia Nacional es más complicado, que yo me atrevo a decir que es un nombre artístico, porque finalmente tiene base constitucional. Pero si vamos a los términos de conceptos globales de policía y de policía federal, pues es la Policía Federal de México. Y es un tema finalmente de conceptos. Esos son las dos preguntas. ¿Cuánto tiempo, dice Gabriel Guerrero, cuánto tiempo para hacer una policía que sirva? Eso ya es hechura mía. Y yo creo que puede ser el formato, puede ser cómodo. Si tú te sientes cómoda para seguir, si quieres acabar tu quinto punto, si quieres tomar algunos comentarios de las Jorge, preguntas, Edna, o reaccionar a lo que ha dicho Guillermo, a mí me parece que puede serlo con tanta libertad como quieras. Adelante. muchas gracias, Jorge. Yo quisiera reaccionar a un poco de lo que he escuchado que me parece muy sustantivo. Me parece muy importante que comencemos por el principio. Me preocupa que nada de lo que estamos hablando nos quede claro con la estrategia del gobierno actual. Si me remito a la primera lámina que nos presentaba Guillermo de cuál es el objetivo de nuestra política de seguridad, qué queremos, se puede querer todo junto. Yo lo único que puedo contestar en este momento es que no me queda claro que estemos persiguiendo ninguno de los objetivos o que no está claro cuál es el objetivo de la estrategia de seguridad vigente. Pero sí me parece muy importante comenzar por ahí. O sea, queremos reducir la violencia para proteger a los ciudadanos. O sea, ¿qué queremos que sea el resultado de los esfuerzos que hagamos en materia de seguridad? Pues para nosotros en México Evalúa siempre hemos puesto el tema de la reducción de la violencia como el objetivo y la protección del ciudadano como el objetivo. Si de ahí se deriva que tenemos que debilitar a los grupos criminales, como seguramente se va a derivar, entonces tendríamos que tener una estrategia que concilie los objetivos. El debilitamiento de las organizaciones criminales, pero que no ponga en riesgo, que no genere violencia y no ponga en riesgo al ciudadano. Me parece también importantísimo la claridad de los conceptos. ¿Cómo vamos a tener una conversación pública relevante? ¿Cómo vamos a tener una toma de decisiones alineada con los objetivos que definamos si no nos ponemos de acuerdo en los conceptos? Me parece bien importante definirlo. Y yo creo, Jorge, y Guillermo, que en estas dos primeras láminas de Guillermo, pues ya está puesta, se puede ahí plantear una agenda bien interesante. O
O sea, si logramos desentrañar y definir cuál es el objetivo y cuáles son los grandes ejes de trabajo, pues yo creo que la agenda se deriva de manera natural. En mi participación yo puse un énfasis especial en lo local porque ha estado olvidado y creo que hemos subestimado sistemáticamente el potencial que tiene la dimensión local. ¿Cuánto de nuestros conflictos de violencia y de inseguridad pueden abordarse desde ahí? ¿Cómo nos veríamos como país con la problemática de inseguridad si hubiéramos apostado a lo local desde un inicio? Yo creo que estaríamos contando una historia distinta. Ujú. Y por eso creo, y por eso hago tanto énfasis en lo local y también hago énfasis en aspectos que no necesariamente son lo punitivo, porque creo que buena parte de la problemática que enfrentamos en la conflictividad social de este país tiene que ver con la deficiencia del Estado mexicano, no solamente en su faceta punitiva, sino en su faceta de provisión de servicios básicos. Si no tomamos esto en consideración, entonces vamos a seguir privilegiando el punitivismo, vamos a seguir privilegiando la centralización en la toma de decisiones, en la asignación de recursos, y vamos a seguir repitiendo un modelo que no nos ha funcionado. Entonces, a lo mejor fui demasiado específica en lo que considero es el potencial de lo local, pero me sostengo. Me sostengo en que es clave. Me sostengo en que el Estado mexicano tiene mucho más instrumentos para poder abordar la conflictividad social que simplemente el brazo punitivo o el brazo policíaco. Y creo que pensar en estos temas, Jorge, y es lo que propongo a Jorge y a Guillermo y a los integrantes de este seminario, es que le demos un espacio a la discusión de estos temas. En nuestro trabajo con los hotspots es una metodología estadística geoespacial que nos permite identificar no solamente dónde se concentra un delito, en este caso la violencia letal, que es lo que más nos preocupa, sino cómo esa concentración está vinculada con factores del espacio. Cuando hacemos el ejercicio de los hotspots, nos queda claro que la violencia no está extendida ni en todo un municipio, ni en todo un estado, son cuadras, son AGEPs. Y por supuesto que creo que el Estado mexicano puede tener la capacidad de intervenir de manera focalizada con los instrumentos correctos. Entonces, también creo que privilegiar esa visión de lo muy local y muy focalizado en las intervenciones también podría ayudar a cambiar un poco el panorama. Pero regreso al punto de inicio. Creo que las preguntas que nos plantea Guillermo es lo primero que debemos atender y yo voy a seguir insistiendo hasta que los canse en la importancia pues, de los puntos que quise abordar en mi presentación. Gracias. Gracias, Edna. Guillermo, ¿quieres tú tomar la palabra? Y yo, mira, yo Te creo... diría los mismos comentarios que le dije a Edna. Siéntete con toda libertad, por favor. Sí, mira, yo voy a hacer un comentario sobre la necesidad de vincular, o sea, yo, después de estar en el CISEN, que tenía la visión estratégica y por eso un poco el planteamiento, trabajé 2013, 14 y 15 con Jorge Amador ahí en esa. Sí. Y trabajamos en lo de los hotspots y en la inteligencia para la reducción, por ejemplo, del robo de vehículos. Y realmente fue eficaz, o sea, si tú ves la reducción de robo de coches en Nezahualcóyotl, llegó a estar en algunos momentos 40-50% Sin embargo, o sea, y reconociendo que ese trabajo fue fundamental por una policía que se depuró, que se fortaleció, que restableció los vínculos con la sociedad, con las comunidades, que crearon las redes vecinales, etcétera. Llega un momento en que la reducción de la inseguridad se atora.
¿Por qué? Porque, digo, y lo discutí yo mucho ahí con ellos, por ejemplo, en el caso del robo de vehículos, la metodología de los hotspots era fundamental porque redirigías el patrullaje a los horarios y zonas. Entonces, eso ayudó muchísimo a reducir, pero lo que pasó es que se movió geográficamente el robo de vehículos y el modus operandi de robarse coches en tianguis y en ciertos lugares donde era muy fácil. A la hora que la policía bloqueó todo eso y diseñó la estrategia adecuada, se redujo el robo, pero entonces fueron a robar a las 7 de la mañana, a la hora que salía la gente a llevar a sus niños a la escuela, era la hora que robaban. Entonces, tiene sus límites la metodología, porque yo les decía, la inteligencia dedicada nada más a la parte del evento delictivo tiene sus límites si no avanzas en la inteligencia contra la banda y te vas adelantando a los nuevos modus operandi. Eso por un lado. Por otro lado, el otro problema es que el robo de coches en esa está vinculado, en esa se ocurrían muchos de los robos, pero la cadena del negocio de robo de coches rebasa al municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. La venta de las autopartes está en Iztapalapa y la dirección y planeación del negocio estaba en Toluca. Entonces ya te enfrentas a otras organizaciones criminales con otro tipo de protección policíaca y política en el Estado y te encuentras con otra entidad federativa donde ocurre otra parte de la cadena productiva del negocio. Entonces, tienes que rebasar lo meramente local. Y luego ya, por ejemplo, ahí en Nezahualcóyotl, no me acuerdo si en 2015 o 16, detuvieron más de 90 policías estatales robando coches o protegiendo a los que robaban coches. Era un negocio en el que participaba activamente la policía estatal. Y bueno, más para arriba, quién sabe, pero entonces te planteas el problema de cómo rompes la estructura de protección política y policíaca, que rebasa lo local. Y luego esto llegó a estar vinculado a otros tipos de, por ejemplo, la extorsión, a la presencia de la familia en Ciudad Nezahualcóyotl, en donde, digo, yo conocí Neza y a Jorge Amador porque fue a pedir apoyo al CISEN para decir, oye, yo puedo con las bandas de robacoches, pero yo no puedo contra la familia. Entonces, por la capacidad de fuego, por la falta de capacidad, etcétera. Entonces, es importantísimo lo local, pero tiene sus límites, por desgracia. Ya sea por las formas de organización de los mercados ilegales, ya sea por la vinculación con aparatos policíacos y políticos, o por la presencia de organizaciones que rebasan la capacidad de lo local. Entonces, yo creo que sí es importante aquí tener estrategias que sean conducentes a lo mismo, pero que bajen lo mismo que estas que suben, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tú no puedes atender realmente una reducción de seguridad si no tienes una política explícita de ataque y de destrucción de las redes de protección políticas y policíacas de la organización criminal, ¿no? Y que eso pues rebasa lo local. Sí. Pero pues bueno, para no aburrir tanto, ahorita por lo pronto ahí le dejo. A mí me llama mucho la atención lo que dice Edna con tener el espacio. Y ahorita que dices para aburrir tanto, Guillermo, yo creo que lo que menos es todos nuestros temas son aburridos. Y estas son nuestras preocupaciones, es lo que tenemos que atender y es en lo estratégico, es en lo táctico, en lo operativo, es el corto plazo, es lo urgente, es el largo plazo, es lo trascendente. A mí me parece que efectivamente esos espacios, lo que te corresponde hacer en la academia
y lo que corresponde hacer en el servicio público, en la administración pública, y lo que le corresponde hacer a la sociedad toda. Yo creo que ese es un tema. Alguien decías, con frecuencia pensamos que esto lo tenemos que dejar a la autoridad federal. La verdad es que la seguridad empieza con el ciudadano y como buen tema de Estado es un tema que nos compete a todos, que mayor responsabilidad tendrá la responsabilidad de gobierno. Estaba yo revisando con esto del trabajo del modelo de seguridad, la crítica que se le ha hecho, que se ha hecho en la definición de seguridad nacional y por qué el Gabinete de Seguridad Nacional solo incorpora a las estructuras jurídico-penales el tema de represión de los fenómenos delictivos, pensando que los temas de seguridad nacional tienen que ver con la viabilidad del proyecto nacional y tendrían que estar involucradas todas las agencias. En términos de los sistemas dinámicos y de la cibernética, te dirían sí, nada más que si haces demasiado complejo el problema, las variables son muy volátiles, de manera tal que es muy inestable y no vas a poder avanzar. Vas a tener que empezar, vas a tener que regresar a lo básico y a lo concreto. Sí hay que empezar por el principio, sí hay que empezar con los conceptos y los objetivos, pero también hay que empezar con lo concreto, porque si no se nos va esto a la estratosfera y se nos va en lo abstracto y en lo general. Vean ustedes las preguntas que plantean nuestro auditorio. Y dice César González, ¿cómo asegurar la continuidad de las políticas en materia de seguridad? Me llama la atención porque tiene que ver con esta visión que para las políticas de mediano y largo plazo y para un tema de Estado con E mayúscula, se necesita efectivamente no tener solo los horizontes de planeación que podría tener un presidente municipal con 3 años, en el menor de los casos, ya con las elecciones podría aumentarse, pero finalmente de 3, de 6 o de 9 da lo mismo. No da lo mismo, pero tiene que considerarse los horizontes de planeación de la administración pública contra la necesidad de la naturaleza del tema. Dice el mismo González, ¿cómo evitamos que los políticos cambien radicalmente las prioridades en materia de seguridad? Y esto hoy es para ustedes, pero siempre ha sido el gran tema. No lo politicen. ¿Cómo no se va a politizar un tema de que suyo es de interés público y por lo tanto, en la definición más pura de política, es un tema político, nos guste o no a los técnicos? Javier Ramírez, ¿cómo proyectan el daño del COVID en la conformación de la policía? Ya algo muy concreto, específicamente considerando que durante 6 meses no se formaron policías. ¿Cómo se están llegando a los números? Ese es otro tema. La verdad es que ayer, el lunes, me decía un gobernador que se les había pedido apoyo para la formación, el apoyo a la formación de la Guardia Nacional y que necesitaban algo así como 1,000 anuales, egresados 1,000 anuales. Y decía este gobernador en particular, decía, yo anualmente toda mi capacidad es sacar a 200 cadetes al año. Entonces 1,000 al año adicionales, pues ponle 50, me decía, ponle 50. Y lo interesante es que no llegó ninguno en el momento en que se pedía ya el lugar específico. Javier Ramírez, perdón. No, perdón, Pedro, yo dije, Javier Ramírez es la pregunta del COVID y los 6 meses sin formación. Pedro Alberto, ¿cómo ha influenciado? Él habla del otro tema siempre presente en las preguntas, ¿no? ¿Cómo ha influenciado el tema de la pobreza? El incremento de la violencia. Él está especialmente comentando el tema dado por la crisis económica con todo esto de la pandemia. Y otra pregunta, bueno, 2 preguntas más. Una, Josefina, que también es cierto, otra vez, yéndonos a lo general, a ella le llama la atención que podemos hablar de los grandes grupos delictivos, de los carteles, el combate de los grandes líderes, dice, pero no nos podemos olvidar y qué tendríamos que decir de los feminicidios y la violencia doméstica que está en los niveles que está y que se ha hecho tan evidente ahora con los temas de aislamiento a los que nos ha forzado la pandemia. Francisco González,
Otro tema que a mí también, conste que no le estoy cambiando, estoy nada más poniéndole en palabras mías, pero las preguntas son de ellos. Francisco González toca un tema que a mí me preocupa también profundamente y dice, ¿cómo digerimos, esa es la palabra de él creo, la gravedad de la normalización? Él le llama socialización de la violencia. Dice, hoy ya estamos muy acostumbrados a hablar de que en homicidios tenemos 100 homicidios al día y ya nos parece normal. A mí, créeme que ese tema en particular, cuando empezamos a atender el tema de Nuevo León, porque era un escándalo los niveles a los que estaba llegando en el 2011, a mí lo que me preocupa hoy que los números pueden ser más o menos parecidos, pero ya la diferencia es que ya no estamos tan preocupados. Entonces, luego nos tendrás que decir, Edna, cómo estos spots, cómo se enfrían cuando no se enfría la lumbre, cuando no se baja la lumbre, ¿no? Y entonces de repente el hotspot ya no es tan hot, aunque la lumbre sigue prendida. Entonces, eso es lo que preocupa, porque lo normal es que las ranas se acaben muriendo en el aceite hirviendo. Sí, Edna, ¿quieres sí. reaccionar? Voy a reaccionar, Jorge. La pregunta sobre pobreza me permite hablar del quinto punto que ya no me dio tiempo de abordar, que es la política de prevención. Y aprovecho para mencionar también que pues en la estrategia de esta administración, un componente importante que se vincula con la estrategia de seguridad son los programas sociales. El presidente desde su campaña política fue muy enfático al decir que pues que había que atender las causas. Y para él sí hay una relación directa entre pobreza, desigualdad y crimen. Uh-huh. Eh, pero pues esto me da oportunidad para decir que política social no es lo mismo que política de prevención. Hay una diferencia importante. Hay terrenos donde se conectan. Evidentemente, la falta de empleo es un factor de riesgo. Evidentemente, la falta de acceso a un empleo o a derechos básicos puede convertirse en un factor de riesgo. Pero la política de prevención tiene justamente características que te llevan a atender condiciones que están muy bien diagnosticadas. La prevención, para ser exitosa, tiene que ser precedida por un buen diagnóstico que pueda mapear bien dónde están los factores de riesgo, cómo se pueden convertir estos factores de riesgo en factores de protección, cuál es la población vulnerable, qué tipo de intervención puedes tener para transformar esos factores de riesgo. Es bastante difícil, es bastante sofisticado tener una política de prevención que realmente sea eficaz. Los programas sociales no necesariamente atienden los factores de riesgo. Los programas sociales de esta administración no necesariamente atienden a la población que está en riesgo, a la población más vulnerable. No necesariamente atienden a los factores criminógenos que pueden eventualmente convertirse en crimen. Entonces, sí me parece que no van a dar los resultados que estamos esperando en materia de reducción de la violencia. Eso es mi posición. Creo que, y me parece también muy inadecuado, muy inapropiado, que hayamos dejado todo esfuerzo federal en materia de prevención. Creo que es clave reincorporarlo y tenerlo en una agenda de seguridad. Lo que tenemos hoy no es política de prevención, por lo menos a nivel federal. ¿Cómo se enfrían los hotspots? El trabajo que hemos hecho, Jorge, en la Ciudad de México, en esa y en estos municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, sí vemos que es un fenómeno. Un hotspot puede serlo un año y dejarlo de serlo el siguiente. Un hotspot puede serlo a lo largo de muchos años. Lo que encontramos en la Ciudad de México es que tenemos muchos puntos calientes que lo son a lo largo de mucho tiempo. Tepito, por ejemplo. Hay zonas de la Ciudad de México que han sido puntos calientes de violencia letal por años. Lo único que en reacción a tu comentario, lo único que puedo decir es que me sorprende que no pueda haber una respuesta articulada por parte de los gobiernos, no hablo nada más del gobierno de la ciudad, para poder atender un hotspot crónico,
que no toma por sorpresa a nadie. Entonces, hay unos que se enfrían. Sería muy interesante. Y tenemos zonas muy frías, donde no tenemos crimen. Entonces, pues esta estadística geoespacial que permite identificar puntos calientes y puntos fríos, sí nos invitan a estudiar a profundidad qué hay detrás, para entender de qué están hechas las violencias y para entender de qué está hecha la no violencia. Por ahora, paro para que Guillermo tenga oportunidad de responder. A ver, yo Guillermo, voy a ir por algunas preguntas de las que están. ¿Cuánto tiempo se tardaría en generar una policía eficiente? Por lo menos varios sexenios. O sea, Ujú. hay muchísimas condicionantes que impiden que esto sea un proceso rápido y fácil. Ya Jorge mencionaba el problema de qué capacidades tenemos, cuántas instalaciones de formación de policías tenemos al año, ¿no? Muy pocas. Pero luego, después de la formación teórica, viene pues el que los señores tengan la experiencia que toma años para ser buenos policías. Yo creo que es un tema que incluso quizá de generaciones, ¿no? O sea, si en una generación resolvemos el problema de instituciones de seguridad, yo creo que estaríamos bien servidos, pero al paso que vamos, ya perdimos como 15 años sin avanzar mucho. Digo, me estoy refiriendo del 2006 para acá, pero sí urgiría porque son procesos lentos. Digo, paso extrapolo la pregunta de la policía eficiente al nuevo sistema de justicia penal. 8 años se dieron para que se instrumentara y todavía no está instrumentado. Somos lentísimos, somos indolentes, somos negligentes, entonces son cambios muy lentos. Ojalá y lo hiciéramos en una generación, pero quién sabe. A mí, el tema que plantea César de la continuidad de las políticas en materia de seguridad y cómo impedimos que los políticos las cambien, me parece de la mayor relevancia Sin porque, duda. a ver, miren, según yo, o sea, el tema no es nuevo, o sea, ha habido preocupación en las administraciones desde el siglo pasado, sí, por el tema de seguridad, pero yo creo que el problema de violencia que está ahí en 2008 sí puso los focos de atención de otra manera. Quizá hubo momentos en la época de Cedillo con lo del secuestro, en 97, 98 que hubo, y luego en 2004 con Fox, etcétera, y luego le estalló la violencia, pero yo creo que en general los políticos no le han dado gran relevancia y prioridad. Yo hice un repaso para cuando escribí el libro del narcotráfico. Hay unos, no sé quién ocioso se puso a hacer una recapitulación y puso todos los informes de gobierno de todos los presidentes desde de principios del siglo, desde la época de la revolución, desde Calles para acá. Y me dediqué a ver el apartado que le hacían los presidentes al tema de seguridad y justicia todos los años. Y es terrible, o sea, no pasaba de 2 párrafos. O sea, si tú dices en un informe, presento lo que yo creo que es prioridad de mi gobierno, pues revisen los informes de gobierno y no iba de más allá de 2 párrafos. La prioridad, y si ven presupuestos, pues por ahí andamos. Y yo creo que a la clase política en México no le acaba de caer el 20 de que la seguridad debiera ser prioritaria. Lo vi, digo, yo les puse ahí el cuadro del presupuesto. O sea, realmente no ha habido, Calderón lo duplicó y de Calderón para acá viene en caída. Entonces, hace falta una pedagogía para que los políticos medio le entiendan, porque Calderón quiso hacer algo con muchos errores, algunos aciertos, lo que ustedes gusten y manden. Luego Peña dijo que había que hacer lo contrario, que había que cuartelar al ejército, que había que coordinarse como si no hubiera habido coordinación, en fin, y dijo, no es un problema de capacidad, es un problema de gestión, hay que coordinarse. Ahora López Obrador dice un problema de pobreza. O sea, llevamos 3 cambios radicales en materia de política de seguridad y no dan pie con bola. O sea, ahí hay que obligarlos a un poco educarlos. No sé realmente, pero es gravísimo
y tenemos que hacer algo para que empiece a haber una política más de continuidad. Luego, lo de pobreza y esto, miren, y lo de los hotspots, yo creo que hay otros hotspots terribles que no ha podido el Estado controlar, que son las cárceles. Digo, ahí eventualmente cometen delitos, pero desde ahí se planean muchísimos y ni siquiera esos hotspots podemos controlar, ¿no? Es otra vez el problema, cómo recupero para el Estado las instituciones de seguridad y justicia. Pues sí. Pues, como dices, para terminar, para empezar, don Guillermo, yo les quiero dar las gracias a los dos, porque es una gran sesión. Por ahí, Daniel Ríos nos preguntaba y yo le paso la responsabilidad a Catherine y a Alejandra Soto para que les contesten, porque ellos preguntan que cómo pueden acceder a la grabación o a este seminario, si puede haber memoria. Entonces yo les diría, en la página del ITAM y del CECIG en particular, y podemos, para que puedan ustedes accesar, y sí se está grabando la sesión, pero no sé exactamente cómo pueden accesarla. Nosotros lo que sí vamos a hacer es ir sistematizando para ir formando esta agenda, y lo que me comprometo, Edna, Guillermo, es seguir manteniendo los espacios, porque efectivamente siempre quedamos con temas pendientes, y lo que vamos a tener que hacer es registrarlos para poder seguir en sincronía avanzando. Ya no voy a hablar todas las otras preguntas. Paula, lo registro perfectamente, el tema de cómo integrar el tema de género a la política de seguridad, lo queda registrado, y por supuesto es un tema muy, muy importante. Edna, Guillermo, muchísimas gracias a todos los participantes. Tenemos más de 60 participantes este día. Muchas gracias por sus preguntas. Muchas gracias. Tenemos que aprender juntos y obviamente tenemos muchísimo que avanzar. Gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Jorge. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, Edna. Bye. Bye. Un gustazo, Guillermo. Igualmente.